Bueno, terminar con los estereotipos que existen entre niños y niñas, ese es el objetivo de la campaña lanzada por Comunidad Mujer, que se llama Las Niñas Pueden. Para conocer más sobre esta iniciativa, estamos con Alejandra Sepúlveda, quien es directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Es muy interesante la campaña que ustedes lanzaron porque además está apoyada por un video donde se va hablando un poco de los estereotipos en que se suele caer en el caso de la mujer. ¿Por qué es necesario hacer esta campaña acá en nuestro país? ¿Qué es lo que ustedes notan que está fallando? Mira, lo que pasa es que cuando uno intenta analizar por qué hoy día tenemos un mercado laboral donde las mujeres participan solamente en un 48%, tienen peores salarios, están concentradas en sectores que son totalmente feminizados. Entonces tú dices, bueno, ¿cuáles son las razones de todo esto? Y las razones finalmente más profundas las encontramos en el proceso de socialización temprana, en el sistema educativo, en el proceso de socialización en la familia, en los medios de comunicación, donde se van instalando sesgos de género que le atribuyen a la mujer un rol tradicional, que es el rol de cuidadora, el rol esperable de ellas, primordial es ese, y en el caso de los hombres el rol de proveedor. Entonces, finalmente eso se va instalando de tal manera que va produciendo luego una autoselección hacia carreras y sectores de estudio y después de laborales que son los considerados para hombres y mujeres, o sea, los hombres de las áreas duras, ingeniería, tecnología, sobre todo mecánica, ese tipo de carreras que hoy día también son más valoradas en el mercado laboral, y las mujeres a dónde se van, a enseñanza, se van a las áreas de salud como técnicos de enfermería, en ese sector, y también las áreas de las ciencias sociales. Entonces, pero pocos, por ejemplo, pocas mujeres en las ciencias en general. Muy pocas mujeres en la ciencia. Yo en la ciencia te diría que hay un problema ¿sí? de hombres y mujeres, pero las mujeres no participan en estas carreras y después a lo largo de su trayectoria casi nada, o sea, menos de un 2%. Yo revisaba cifras, dije, a ver, en las universidades, ¿cuántas mujeres entran a estudiar este tipo de carreras? Me metí a la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ahí el 20% de los alumnos que están estudiando son mujeres, y eso que es una cifra medianamente alta en comparación con otras universidades, una cifra parecida a lo que hay en la Universidad Católica, pero es un 20% apenas. Entonces, es un 20% ¿tiene que ver apenas con este tema solamente del estereotipo? ¿Qué es lo que, en qué momento de cuando estamos creciendo marca tanto nuestro destino después eso que ocurre ahí en la niña? Bueno, es en la educación básica. Uno tiene aquí un indicador bien importante, que es el indicador de las pruebas estandarizadas, donde vemos que las mujeres en las pruebas CIMSE, por ejemplo, y en las pruebas PISA, tienen una brecha importante respecto de los hombres en Chile, que es como de 10 puntos de diferencia. Y esa diferencia parte a partir de octavo básico. O sea, en segundo y en sexto básico no existe esa diferencia. Y cuando nosotros... Buen punto, porque algunos podrían decir, no, es que, no sé, hay algo de cómo está formado el cerebro de la mujer o del hombre, lo que marca la diferencia entre por qué los hombres son mejores para las matemáticas y las mujeres no. O sea, que hay una prueba concreta de que hasta un momento de la vida vamos igual. Hay una evidencia internacional que también se demuestra en la prueba PISA, y es que de los 65 países que mide esta prueba, hay 5 países en los que la brecha de matemáticas es a favor de las niñas, y hay 22 países en los que no existe brecha. Entonces, cuando tú analizas la situación, tú te das cuenta que esto no se puede atribuir a una menor capacidad de las mujeres. Entonces ahí es cuando entras a analizar qué es lo que pasa. Y hay estudios, hay mucha evidencia que demuestra que efectivamente, por ejemplo, cuando tú en una clase de matemáticas, que es un curso mixto, los profesores en general tienden a tener más atención, a prestar más atención a los hombres, que son más inquietos por distintas razones, y tanto en lo positivo como en lo negativo, o sea, o para reforzarlo positivamente diciéndole, oye, lo hiciste muy bien, o para decirle, esto no se hace así, se hace así. En cambio, las mujeres, que son más tranquilas también, reciben menos atención. O que tenemos otro modo de enfrentar la clase también, a lo mejor vamos a preguntar menos. Claro, que eso también se da. Entonces finalmente se va generando ahí un tema que tiene que ver mucho con motivación y con expectativas. Entonces las mujeres tienen menos expectativas respecto a sí mismas también, en relación al rendimiento en las matemáticas. Y por otro lado reciben menos estímulos para incorporarse a estas áreas del conocimiento, porque además estamos rodeados
de todo tipo de estereotipos que nos empujan hacia un tipo de roles que es muy diferente. ¿Y eso, como qué tipo de errores a lo mejor vamos cometiendo o van cometiendo los propios padres y madres con respecto a sus hijos que empiezan a repetir estos estereotipos sin querer? Probablemente no es la intención repetir esto ni provocar un daño hacia adelante, pero ¿cuál es ese error que a lo mejor no se han dado cuenta que cometen? Bueno, partimos con los juguetes. O sea, yo creo que eso es clave y por eso finalmente parte importante de las imágenes de esta campaña tienen que ver como con el contraste de los juguetes. En general, ¿cuáles son los juguetes que uno tendería a comprarle a una niña? Las tacitas para que juegue, las coronitas, los disfraces de princesa. O sea, hay toda una industria que gira en torno a estos estereotipos para que las mujeres siempre se queden en este espacio, que es el espacio de la muñeca, del cuidado, de lo doméstico, y a los hombres, ¿qué se les regala? El juego de la ciencia, el Lego, la construcción, el casco, las herramientas. Entonces, finalmente, también ahí hay un tema de cómo tú vas modelando roles y cómo generas los juegos de roles desde ese espacio, y que obviamente también se traslada a la sala de clase, y uno lo ve en los textos escolares que hoy día tienen menos visibles los sesgos porque había un trabajo ahí de tratar de imponer un poquito esta perspectiva de género en las licitaciones de los textos escolares, pero seguimos teniendo segmentación, seguimos teniendo a las mujeres mucho más indicadas o aparecen mucho más en los textos escolares en los roles domésticos, en los roles de la casa, y los hombres mucho más en los roles productivos. Pero ahí, en roles protagónicos los hombres y las mujeres no. A lo mejor hay mamás que nos están viendo hasta ahora y dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para no repetir estos roles? Atreverme a regalarle otro tipo de juguete, evitar el tipo de juguete, no sé, muñeca rosada, princesa. Sí, o sea, parte de eso, es como, porque finalmente cuando tú le entregas o motivas a una niña que juegue con eso, tú te estás diciendo, esto es lo que tú te tienes que entretener, esto es para ti. Y para tu hermano, por ejemplo, si hubiera esa situación, ¿qué le están regalando? La lupa para que explore, el juego de ciencias o el juego de química o el juego de electricidad o los mismos Legos. Mira, hoy día, de hecho, esto es un tema que se está conversando a nivel internacional también. Ha habido campañas, incluso hemos visto que hay muchas empresas que también han tomado un poquito de liderazgo en esto. Y Lego hoy día está desarrollando, por ejemplo, juguetes para donde las figuras y el juego son para mujeres en la ciencia, mujeres como antropólogas, en otros roles, porque de alguna manera hemos visto que finalmente esto que parece una cosa tan de lúdica o de juego es muy grave, porque finalmente va determinando decisiones que se toman a lo largo de la vida y donde las mujeres se van autoseleccionando hacia sectores de la economía, que son los sectores peor pagados, y no solo eso, los sectores que son propios de su rol tradicional de cuidadora, la psicóloga, la enfermera, la educadora de párvulo. Y en el fondo se le van reduciendo las alternativas, porque cuando uno tiene que postular a la universidad, uno postula de acuerdo a las cosas en que le va bien, y tal vez si matemáticas o ciencias no lo desarrollaste de la manera más adecuada, ya se te reducen las alternativas. De hecho, las brechas que se identifican tanto en el CIMSE como en la prueba PISA también se repiten en la PSU. Y las ventajas, o sea, en la PSU de matemáticas los hombres tienen un mejor rendimiento, y la ventaja que traían las niñas desde temprano en lenguaje se equipara en la PSU. O sea, ya en el fondo no hay diferencias en ese sentido, que sí se registran en las etapas anteriores. Entonces, evidentemente, si tú tienes un peor desempeño en matemáticas, vas a tener menos oportunidades de elegir otro tipo de carrera. Ahora, este tipo de situaciones, de roles, de estereotipos, tal vez explican súper bien lo que dice relación con lo laboral, con las carreras que se escogen para estudiar, pero explican lo que ocurre en términos de la política, de las pocas representantes mujeres que tenemos, porque está bien, tenemos presidenta mujer, tenemos mujeres liderando como dirigentes estudiantiles, la presidenta del Senado, pero cuando uno analiza los porcentajes de mujeres que participan activamente en política o que han sido escogidas en cargos, es una mínima proporción, y es un tema que está muy presente en el debate. Finalmente ¿Estará vinculado necesariamente con eso? Está todo vinculado, porque en definitiva todo tiene que ver con roles, con empoderamiento. El empoderamiento
empoderamiento de la mujer para ocupar el espacio público, el espacio económico, para estar en la toma de decisiones. Y esta segmentación que yo te he comentado que se produce en el mercado laboral respecto a dónde están trabajando las mujeres, también se produce en términos de cómo las mujeres ascienden a los cargos de toma de decisiones. O sea, si tú estás concentrada en sectores que son considerados menos productivos y peor valorados, también te cuesta más llegar arriba. Y hoy día ahí tenemos unas diferencias que son siderales, porque si en política hoy día tenemos solamente un 15,8% de mujeres en el Parlamento, en los directorios de las empresas tenemos un 2%. Y eso tiene que ver con poder económico, con dónde las mujeres están para tomar las decisiones. Tampoco las tenemos en las mesas de negociaciones, de las negociaciones colectivas con los sindicatos, porque también están menos representadas en los gremios empresariales, menos representadas en los sindicatos, en la política, como dueñas de las empresas productivas. Claro. Entonces es todo un conjunto de situación de desigualdad que se puede explicar, por supuesto, desde este proceso temprano que es muy cultural, sí, y que nos mantiene hoy día anclados a un modelo muy tradicional de roles. ¿Y no tendrá también que ver con que tenemos otro modo a lo mejor de aspirar a esos cargos, que no tenemos la misma agresividad que los hombres o el mismo nivel de competencia por tratar de alcanzar ese cargo? Tal vez enfrentamos la vida con otra actitud y es lo que al final termina perjudicando. Pero es que eso también se modela tempranamente, porque tú hay mucho de eso también, de que a las mujeres se le dice tú no grites porque eso es poco femenino, no ande toda sucia, no corra, no discuta, usted tiene que andar bien compuestita siempre. Entonces tiene que ver, finalmente es muy decidor cómo esa etapa va marcando a las mujeres a lo largo de toda la vida. Y hay cosas que obviamente tienen que ver con las oportunidades que nosotros les podemos dar a las mujeres desde temprano, porque obviamente queremos, y ese es el espíritu de la campaña Las Niñas Pueden, queremos que las niñas lleguen a hacer todo lo que quieran y puedan, sin limitaciones. Y hay limitaciones que son propias, internas, que tienen que ver con cómo fuiste educada, pero también cómo el mercado o cómo el entorno te va cerrando camino y te va cerrando puertas. Y en ese sentido, claro, hay discriminaciones, y discriminaciones que se reflejan luego en lo más importante, que es en la etapa activa de tu vida, en el fondo cuando no tienes posibilidades de tener mayores ingresos, cuando después además te encuentras con toda la barrera del cuidado, de la maternidad, que también te va limitando, y terminamos después a lo largo del tiempo y de mayores con pésimas pensiones. Claro. Entonces, ganando poco, siendo multitarea, estresada. Exacto. Entonces, este es una campaña que es parte de un programa nuestro, una nueva línea de trabajo que está abordando y analizando estas barreras a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres, y el partir con la etapa temprana, con esto, visibilizando estos estereotipos de género, nos parece súper estratégico. Para cerrar, ¿la campaña en qué consiste? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede ahí revisar más detalles? Las Niñas Pueden es una campaña que ustedes pueden conocer en el sitio web lasniñaspueden.cl, también entrando a través de la página de Comunidad Mujer, que es comunidadmujer.cl. Es una campaña convocante. Nosotros queremos invitar a las personas a poder pensar en estos temas y a poder erradicar finalmente todas estas barreras que van impidiendo que la mujer se desarrolle plenamente. Perfecto. Porque las niñas pueden. Así es, podemos. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde.